Sean bienvenidas y bienvenidos a su programa Lumen Gentium. Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por esta oportunidad que nos da de reunirnos una vez más en este espacio. Pedimos a Él que todo lo que acá conversemos sea de bendición y por supuesto también que permita la construcción de su reino acá en este querido país, El Salvador. Hoy vamos a estar haciéndonos una pregunta, vamos a tratar de contestarnos una pregunta. ¿Qué está sucediendo con nuestra casa común? Esto lo queremos conversar en torno a que recientemente se celebró la Semana Laudato Si, que promueve precisamente la Iglesia Católica en aras de motivar a reflexión y a la acción del cuidado de la maravillosa creación de Dios. Además, también recientemente se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente y en ese marco la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana, capítulo El Salvador, dio a conocer también un importante comunicado. Para conversar de todos estos aspectos está con nosotros nuestra invitada. Ella es Marcia Rosales, es miembro del movimiento Laudato Si, que también hace parte de la Red Eclesial Mesoamericana, por sus siglas, REMAN. Marcia, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, buenos días. Pues aquí estamos para construir el reino de Dios y pues el cuidado de nuestra casa común. Perfecto. Marcia, sabemos que el movimiento Laudato Si, ¿verdad?, es parte, pues como acabo de decir, de la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana, REMAN, pero tiene también como su propia identidad que nace, entiendo yo, y usted nos va a explicar, sí, a través de la carta que el Papa Francisco nos dio hace algunos años, que es la precisamente llamada igual, la encíclica Laudato Si. Así es, la encíclica, de hecho tuvimos el 8º aniversario y por eso conmemoramos en la Semana Laudato Si, que celebramos recientemente del 21 al 28 de mayo, y nace un año después, inspirado en la Laudato Si. E inició con un nombre algo raro, un movimiento católico por el cambio climático. Y el año 2019, en discernimiento de los dirigentes del movimiento, nos quedamos con movimiento Laudato Si. Es un movimiento global, estamos en 150 países para la gloria de Dios y contamos hasta la fecha con más o menos 15,000 miembros. 15,000 miembros, pues como el Señor nos llama a ser sal y luz de la tierra. Amén. Marcia, en este sentido, nosotros estamos preocupados, ¿verdad? Digo, como iglesia, la iglesia, pues el Papa está preocupado y toda la iglesia deberíamos vibrar al mismo son. Lamentablemente a veces no es así, no vibramos al mismo ritmo. La situación de nuestra casa común, de la creación de Dios, hablando del Salvador, ¿verdad?, es una situación bastante delicada. Sí. Recientemente la REMAN dio a conocer un comunicado, que lo tengo por acá, por cierto, en el cual expresan su preocupación precisamente por esta crisis, llaman ellos, que tenemos ambiental en el país, y la preocupación es también precisamente porque no se ven como respuestas concretas por parte de las autoridades, por un lado, pero también de parte de la ciudadanía, como que hay una apatía, como dice el Papa. El pecado más grande que tenemos ahora en la humanidad es la indiferencia. Entonces, como quizás no me afecta directamente a mí, entonces no me preocupa. Entonces viene esa apatía, falta de educación, decirlo así. Pues El Salvador es de los países en Latinoamérica que actualmente tiene de las mayores crisis ambientales. Ahí en el comunicado la crisis del agua, la crisis de la deforestación, el saneamiento ambiental, estamos muy mal. Eso cualquiera que viene y un extranjero que viene al país, lo primero que dice, muy bonito El Salvador, pero ¿por qué tanta basura? Y eso, las autoridades, pero nosotros, los ciudadanos, ¿qué estamos haciendo? Exactamente. Es un trabajo conjunto. Marcia, en ese sentido, en el comunicado me llama la atención en un numeral que se plantea algo que es bien importante y es el nivel de responsabilidad. Siempre, a veces nosotros mencionamos y decimos las autoridades, y es cierto, sí, las autoridades tienen un gran nivel de responsabilidad y a ellos compete precisamente crear marcos legales
que puedan cuidar y velar por el bien común en los diferentes aspectos, no solo en el aspecto ambiental, pero en este caso nos ocupa el ambiente ambiental. Ellos tienen un gran nivel de responsabilidad también de ver que se cumple ese marco legal, si existe, y si no existe, de crearlo. En fin, tienen una gran responsabilidad. Pero todos tenemos responsabilidad. Es decir, usted, yo, la hermana o hermano que nos está escuchando, también tenemos una responsabilidad. ¿Cómo podemos explicar esto, Marcia, a nuestros televidentes? Pues, y lo que pasa es que a veces decimos el Estado, y ya lo has dicho tú, o sea, y dices, sí, el Estado tiene una gran, el gobierno, las políticas que se implementan, El Salvador ha sido muy deficiente. ¿Por qué? Porque siempre a unos permisos de construcción se han dado, ya sabemos, en el marco que se han dado. Aun cuando no cumplen, aunque deforesten bosques, no importa, se hace. Pero nuestra responsabilidad, aquí hay una corresponsabilidad. Por eso creo que nosotros como católicos y dentro del movimiento buscamos la ecoconversión, que es todo católico camina hacia la conversión hacia el Señor. Entonces nosotros buscamos la conversión ecológica, de ver si todos nosotros nos uniéramos, no solo católicos, porque el movimiento es un movimiento multicultural y también religioso, podríamos decir. Hay mucha diversidad. Entonces, pero nosotros como humanidad tomáramos conciencia realmente de nuestro papel. ¿Por qué ensucio? ¿Por qué cosas tan sencillas? La conversión empieza desde que yo abro el chorro de agua, me cepillo los dientes y estoy con el agua cayendo y no veo todos esos litros cuando hay gente aquí en Cantones que le llega una pipa 3 veces por semana o tienen que ir a traer agua de lugares lejanos. Entonces es esa conciencia que nace de mi corazón y eso lo subo a la acción. Entonces por eso creo que la clave es la educación, educarnos como católicos. Y también tiene que ser parte del triple ministerio, como profetas. ¿Qué hacen los profetas? Denuncian, anuncian, y somos muy pacíficos, somos muy apáticos. Hay varios aspectos que acabas de mencionar, Marce, que me gustaría como destacar. Uno, ¿qué entendemos por ecoconversión? ¿Verdad? A veces escuchamos mucho los términos, sí, pero nos quedamos, bueno, ¿y eso en qué consiste? ¿Cómo lo logro? ¿Cómo lo hago? Así como hablamos mucho de la conversión espiritual, ¿verdad? Que sí, mucho en los ministerios de evangelización se nos dice en los retiros, ¿verdad? Que hay que convertirnos de la mujer vieja, del hombre viejo, al hombre nuevo, a la mujer nueva. Cuando hablamos de conversión, ¿a qué nos referimos? A ese cambio, como la conversión interior, que yo cambio, esa metanoia que tengo, ese cambio interior, que conocí a Jesús resucitado y que ya no voy a ser la misma. Así tengo que tomar conciencia que este planeta es nuestra casa común, como lo llama el Papa Francisco. Entonces yo tengo ese eco, viene del ecosistema, viene de mi medio ambiente. Entonces yo voy a convertir mis acciones, convertir mi corazón para no dañar ese medio ambiente, esa casa común. Desde mi metro cuadrado, desde mi país. Y también comienza en la conversión que hacemos todos los días. Oramos. Incluir en nuestra oración esa espiritualidad ecológica que es orar por nuestra casa común, por los líderes. Y ahí me llama la atención esto, porque así como la conversión es personal, esta conversión también tendría que ser personal. Así es. Y por supuesto también llevar a todos los niveles. Es decir, tengo que tomarla yo como el diputado, como el alcalde, como el presidente, sí, como quien sea que cree en Dios, ¿verdad? Si usted cree en Dios, y no importa de la religión que usted sea, pero si cree en Dios, obviamente está, pero si somos católicos con más razón. Sí, tenemos más responsabilidad. Tenemos más responsabilidad, estamos llamados, ¿verdad?, a tener esa ecoconversión. Nos está haciendo ese llamado nuestro líder, el Papa Francisco, y si yo soy católica, lo tengo que asumir en donde yo me encuentre. Así es decir, soy ama de casa, soy empleada, soy concejal de una alcaldía. Soy política, soy diputado. Y eso, Ilse, perdón que te interrumpa, pero tiene que ver por qué no más católicos o cristianos comprometidos en la política.
los que tienen la posibilidad de generar leyes. No, ¿qué pasa? Que sí hay católicos en la política, sí hay cristianos, pero que nos lleva el entorno, el medio. Entonces callamos, porque cuesta ser profeta, cuesta ser líder, cuesta defender nuestros ideales. Entonces el movimiento también oramos para que tengamos líderes comprometidos con el cuidado de nuestra casa común. Sí, es que eso es lo que yo quería destacar, precisamente. Si yo soy católica, tengo que tener mi identidad en donde quiera que yo me encuentre. Sí. Como dice un refrán popular, en que es perico, donde quiere ver. Así es. Y hasta en nuestras parroquias. En nuestras parroquias, yo pertenezco a una parroquia en Santa Tecla, no voy a decir el comercial, y cuando tenemos reuniones, el uso de desechables. Increíble ese uso, que el plástico, que los platos, y hasta he sido un poquito insistente, y para la gloria de Dios, ya ahora en la semana Laudato Si, que se celebró en mi parroquia, ya se va a empezar a trabajar en ecología integral. Qué interesante. Sí. Y eso sería bueno que se retomara al menos en las parroquias, si no podemos hacerlo en otros lugares. ¿Qué sugerencias podrías darnos en ese sentido a cómo dar esos pasitos? Porque esto es, Marcia, como cuando tenemos la conversión espiritual, ¿verdad? Nos dicen que somos como bebés, sí, ¿verdad? Exacto. Empezamos una nueva vida, empezamos a beber del biberón la leche primero, vamos por pasitos. Así es. Lo mismo es esto de la ecoconversión. Tampoco es que vamos a ser sabidos, a veces las personas somos como muy asustadizas. Y cuando vemos aquello grande decimos, ay, no, yo no puedo hacer eso. Sí, yo no puedo, no, es muy complicado, mejor no hago esto. Se empieza como niños. Este proceso, yo hice mi formación para animadora Laudato Si en el 2020, justo en la pandemia. Entonces, desde allí empecé, cuando ya abrimos las puertas otra vez, bendito sea Dios, ya en mi sector, nosotros estamos sectorizados, y empezar a decirle al responsable, mire, ¿por qué no hacemos una campaña que el próximo retiro, la próxima reunión, cada quien venga con su taza? Y lo hicimos, iban los hermanitos con su taza, pocos iban que no tenían, pero así empezamos. Entonces se empieza por lo pequeño y después vamos creciendo, como creció la iglesia, empezó con 12 discípulos, pero es empezar, siempre hay un comienzo para todo. Correcto. Sí, y no vamos solos, recordemos que no son por nuestros logros ni nuestros méritos. Está nuestro Señor a nuestro lado. Así es. Pero falta muchas veces la voluntad, sí, ¿verdad? Porque es trabajo. Cuando, por ejemplo, en Cáritas se trabaja con los campesinos y se hace la propuesta de cambiar de la agricultura tradicional a la agricultura sostenible, significa un cambio no solo de mentalidad, sino que también de acciones y mucho más trabajo, sí, a veces, pero se necesita voluntad. Vamos a continuar conversando con nuestra invitada, Marcia Rosales, quien es miembro del movimiento Laudato Si. Siga con TVK, regresamos en un momento. Ya regresamos con tu espacio de entrevistas Lumen Gentium. Ya regresamos con tu espacio de entrevistas Lumen Gentium. Regresamos con su programa Lumen Gentium. Estamos conversando con nuestra invitada, Marcia Rosales, quien es miembro del movimiento Laudato Si, y a su vez este movimiento es parte de la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana, de la cual también Cáritas es parte. Estamos conversando con ella sobre diferentes aspectos de por qué tenemos que involucrarnos los católicos en el cuidado de nuestra casa común, ¿verdad? La Laudato Si ya nos ha hecho ese llamado el Papa fortísimamente desde hace más de 8 años, casi ya 8 años, dijo Marcia, que tiene ya la Laudato Si. Y recientemente, pues, y a cada momento la Iglesia está haciendo esos llamados a través de diferentes medios, de diferentes formas. Cuando estábamos hablando con Marcia hace un momento, veíamos que nuestra casa común está como en crisis. La pregunta que nos hacíamos, ¿qué está pasando con nuestra casa común, Marcia? ¿Verdad? ¿Cuál es esa situación ambiental que tenemos
Nosotros lo hemos hablado en diferentes momentos, pero parece que la indiferencia, quizás digo yo, o estamos tan inmersos en tantas cosas que a esto como que no le ponemos prioridad. La verdad que mucha gente, la semana pasada tuve una conversación con alguien que no cree en el cambio climático. El cambio climático, me dijo, es algo que se da cada cierto tiempo. Sí, es cierto, pero nunca se había acelerado tanto el proceso del cambio climático como en el último siglo y el que hemos empezado. ¿Por qué? Por la era industrial, por el consumo. Antes el hombre comía para vivir, pero ahora las cadenas alimenticias, las grandes cadenas de supermercados, los restaurantes, comida rápida, todo eso ha hecho que el cambio climático se vaya acelerando. Y ya estamos viendo las consecuencias aquí en el país, lo estamos viendo, bueno, y en todo el mundo, las alzas de temperaturas, el fenómeno del niño y la niña, que no es de ahora, sino desde que yo estaba pequeña y como dicen, mira que ha llovido, ya venía lo del niño y la niña, y las sequías, y la crisis del agua, que creo que vamos a conversar más profundamente de la crisis del agua acá en el país. Aunado a eso, la indiferencia, los distractores, la tecnología es un distractor y aunque no lo queramos ver de cierta manera, sí nos une, pero también es una contaminante ambiental. Estamos viendo también el consumismo, estamos viendo esa falta de sobriedad en nuestras compras. A la ropa, ¿dónde va a parar esta ropa cuando ya no la quiero usar? ¿Dónde va a parar? Vemos en Chile el gran desierto de Atacama, que es ahora el basurero de Europa. Ahí vienen todos los contenedores a parar. Y mucha ropa que vemos aquí ahora en estas ropas de segunda, vienen de allí. Entonces, todo lo que consumimos va a parar a algún lado. Seamos sobrios. De ahí empecemos a ver, ¿lo necesito? ¿Realmente necesito comprar esto? Hasta una crema, nosotros las mujeres, crema de manos, crema de cuerpo. Queremos otra. ¿Y el plástico dónde está? ¿Dónde va a parar? Entonces es una educación realmente y vamos con este proceso de ecoconversión. Correcto. Desde ya en la casa, con 2 basureros, 3 basureros que podamos tener o bolsas. Aquí pongo las latas, aquí pongo lo que es orgánico, si tengo un patio voy y hago un poquito de compostaje o se lo pongo al pie del árbol de limón para que esto vaya nutriendo la tierra. Si pongo los plásticos en otro, el cartón, allí ya estamos nosotros trabajando. Pero sí, volviendo a lo de la crisis, es indiferencia, consumismo, vivimos el día a día y sin hacer nosotros esa interiorización, que todo lo que hacemos trae una consecuencia, para bien o para mal. Y lo estamos viendo en estas olas de calor, como tú lo mencionabas al principio del programa, y en esta escasez del agua. Sí. Hay quienes dicen, no, si el agua no se escasea, si agua, ay, mira cómo tiene el mar está lleno de agua, y hay desalinizadoras, sí. Y no hay problema. ¿Y por qué se alarman tanto por el agua? Esa es la actitud de muchos, sí. ¿Verdad? Que tiene que ver con esta indiferencia de la que estamos hablando sí. en este momento. ¿Cuál es esa situación real desde el movimiento Laudato Si? ¿Cómo ven esta crisis del agua ustedes como consecuencia de nuestras acciones? ¿O qué es lo que está pasando? Hablando específicamente de El Salvador, sí es consecuencia de nuestras acciones, la contaminación de los ríos. Desde nosotros, alguien que va a lavar al río y tira el detergente, y luego vamos en escala, las fábricas. ¿Qué hacen las fábricas acá en el país? Muchas, y aunque digan todavía lo hacen, todos los tóxicos van a parar a nuestros ríos. Luego, los mantos acuíferos. ¿Por qué están bajando y disminuyendo los mantos acuíferos? Porque hay mucha construcción. Aquí la deforestación en el país es un problema muy grave. Los permisos de construcción se entregan y no se hace un estudio de suelo, no se hace, miren, zonas protegidas. ¿Cuántas zonas protegidas tenemos en el país de bosques? Creo que
Me sobran dedos de esta mano. Así es, sobran dedos de la mano, sobran dedos de la mano. Entonces, es falta de conciencia, falta de caridad, digamos, desde ese punto de vista, falta de caridad. Si yo amo mi país, ¿por qué no lo cuido? Y esto va para los políticos, va para la gente que tiene el poder de decisión de crear leyes. Y de hacerlas cumplir. Y de hacerlas valer, y leyes que cumplan con todas las condiciones necesarias para garantizar que el agua sea un derecho de la humanidad. De hecho, en nuestra Constitución todavía no es reconocido como un derecho humano el agua. El agua. Y la ley del agua, hay mucha tela que cortar todavía ahí en cuanto a los vacíos legales que tiene. Sí. Y se está pidiendo que se reconozca desde hace mucho el derecho humano al agua en la Constitución y no se logra. De hecho, esta actual Asamblea ya va de salida y no se ha ratificado el derecho humano al agua en la Constitución. Así es. Pero ahí vamos a lo mismo, lo que estábamos hablando antes de... hay mucho interés político y económico. Y esas son dos fuerzas que coexisten y que frenan todas estas iniciativas. Y ahí vamos de nuevo a lo que hablábamos al principio. ¿Dónde está mi identidad de cristiana, de cristiano, aunque yo estoy en un puesto de este tipo? ¿Verdad? Sí. Estoy llamada a actuar en coherencia con lo que yo creo, solo en mi casa o en donde quiera yo esté. Es que tenemos que ser cristianos católicos o de otras denominaciones 24/7, hasta lavar la cera, que a veces es el chorro de agua, y lo usamos de que se vaya el agua. De escoba. De escoba, lo usamos de escoba. Hasta ese pequeño gesto, pensar, yo estoy gastando agua. Gracias a Dios abro un chorro y tengo el agua. Sí. Pero hay mucha gente que no tiene en El Salvador. Y si nos vamos a África, sí, ahí sí lo vemos más difícil. Es una situación, acá donde, en este comunicado de la REMAN, me voy a permitir leer un trocito, dice que todos tenemos responsabilidad sobre el daño que le estamos ocasionando a nuestro medio ambiente. La cultura de consumo irresponsable que cada persona tiene se manifiesta en las sociedades consumistas. Sin embargo, la escala de impacto es diferente. Por ejemplo, lo que un campesino contamina en toda su vida, una empresa o una decisión gubernamental lo hace en 5 minutos o menos. Entonces, tenemos que pensar, ¿verdad?, en qué estamos haciendo realmente. Sabemos que hay una forma, digamos, en que hemos venido viendo nuestra relación con el medio ambiente equivocada, ¿verdad? Por ejemplo, pensemos dónde van todos nuestros desechos de las letrinas, del agua que desechamos, de la basura. Muchas van a contaminar nuestros mantos acuíferos. Así es. ¿Verdad? Lamentablemente. Lamentable así es. Y el punto, pues, clave, consumismo. Seamos menos consumidores. A estas grandes empresas que tienen mucho que ver, porque dicen, nuestra huella ecológica, la mía es poca comparada con una empresa grande. Sí, pero volvemos, desde mi metro cuadrado yo puedo generar ese cambio. Ahí vamos como irradiando, como dijimos, es operación hormiga, vamos irradiando a los demás. Y la parte ya de las grandes empresas, pues nosotros estamos llamados a denunciar, pero no lo hacemos. Nos quedamos callados. Y nos volvemos cómplices. Exacto, porque al quedarse callado, dicen, el que calla otorga, como dicen el dicho. Claro. Y así es, lamentablemente. Como movimiento Laudato Si, ¿ustedes qué es lo que están haciendo, Marcia? ¿Y qué les recomendarías a nuestra teleaudiencia que se puede hacer para involucrarnos? Como movimiento Laudato Si, tenemos nuestra clave, la espiritualidad ecológica. Tenemos la oración tanto personal como comunitaria, para que toque corazones, para que cree esta conciencia ambiental, para que nosotros podamos ser actores de cambio en la sociedad, que de nuestro movimiento católico surjan líderes que puedan llevar estas iniciativas y puedan generar leyes. Somos un movimiento de esperanza, como este año fue la semana Laudato Si,
Esperanza para la tierra, esperanza para la humanidad. No todo está perdido. Ahí, como mencionábamos, nuestras virtudes teologales de fe, esperanza y caridad es lo que nos sostiene. Ahora, en cada país, en cada comunidad, nosotros trabajamos a nivel de círculos. Por ejemplo, aquí es capítulo El Salvador, capítulo Guatemala, capítulo Chile, capítulo España. Tenemos también, como mencioné, 150 países en los que estamos, habla hispana, italiana, portuguesa, inglesa. Entonces somos un movimiento global. Y cada capítulo en su país se divide en círculos, que son como esas pequeñas comunidades que tenemos a veces en las parroquias o los pequeños grupos, que nos alimentan, hacemos la oración, lectura de la palabra, hablamos de nuestra encíclica, reflexionamos y luego pasamos a la acción. ¿Qué vamos a hacer como círculo? Tenemos ahorita el Círculo Universidad Don Bosco, que ya está con estudiantes, ahí un hermano animador lo lidera, y ellos están haciendo, desde esa universidad, están haciendo propuestas ambientales. Tenemos círculos en parroquias también, que empiezan por lo pequeño, a la feligresía, a los evangelizados, enseñarles cómo es este proceso de ecoconversión. Entonces, así vamos irradiando. Y somos pues parte de la REMAN, acá en El Salvador y en muchos países también, que también ponemos pues nuestra contribución desde nuestra realidad. Ya en los últimos minutos sabemos que el Papa, en el marco de la Semana Laudato Si, dio a conocer un importante documental que se llama La Carta, por cierto. Sí, de hecho la Carta la estamos lanzando nosotros como movimiento desde el año pasado. Fue en octubre que en el Vaticano fue donde la conferencia de prensa, pero luego se ha irradiado. Este año ha sido que queremos llevar a la mayoría de parroquias, a la mayoría de movimientos, este documental. ¿Por qué? El protagonista es el Papa. Con 4 personas, no les voy a spoilear el documental, pero sí los invito, lo busquen en YouTube Originals. Ha sido con colaboración de YouTube, Movimiento Laudato Si, la producción y el Vaticano. Es un documental muy impactante y se lanzó en este marco de la Semana Laudato Si, con el lema Esperanza para la tierra, esperanza para la humanidad. Porque aunque hay desesperanza, al final nos llena de esperanza nosotros como laicos. ¿Qué podemos hacer? El documental no solo va acompañado con que me impacta, que yo veo el documental, sino que va con un material que tenemos nosotros en disposición en nuestro sitio web, donde se hacen conversatorios, donde se hacen reflexiones. Entonces primero vemos, juzgamos y después actuamos. Sacar un fruto de eso. Perfecto, Marcia. Y si quisieran contactarles aquí en El Salvador, ¿cómo pueden hacerlo? Nos pueden contactar a través de animadoreslaudatosi.sb@gmail.sb. Y si no, pues nos buscan el global, que es laudatosimovement.org. Y ahí dicen contactarnos, escriben y los direccionan a capítulo El Salvador. Excelente. Sí. Ahí queda hecha la invitación. Ahí queda hecha la invitación. Formarnos. A Laudato Si está como animadores. Se acaba de terminar el curso, pero ya el otro año viene otro y tenemos una formación en línea muy bonita y muy enriquecedora. O sea, que nos hace ver que somos parte de la solución. Correcto. Marcia, el tiempo ya se nos agotó. Sí. Sabemos que siempre es corto, pero muchas gracias por estar con nosotros y compartir tu experiencia. Muchas gracias por la invitación. Y a ustedes también, muchísimas gracias por siempre estar pendientes. Dios les bendiga. Hasta la próxima.